Bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos realmente consagrados a la obra de la luz, a la obra de los cielos. Particularmente el día de hoy estamos abordando la vida y obra de Santa Clara de Asís. Pero también estamos realizando obra de meditación y obra de oración inspirados realmente y fortalecidos verdaderamente en la luz de Santa Clara de Asís, cuyo nombre de nacimiento es Chiara Scelfi Penerica Favarone. Nacida en Asís, Italia, una dama que realmente se consagró al Maestro Jesús. Una dama que, a pesar de pertenecer a la nobleza, de ser prácticamente, como diríamos en nuestros tiempos, transmodernista, una mujer que era rica de cuna, conociendo un poco el devenir de la vida, conociendo a los hombres, decide entregar su vida por entero a la oración consagrada al gran maestro, al grande entre los grandes, el Maestro Jesús. Para mí es un honor hoy hablar de Santa Clara de Asís, un hermano que está en la búsqueda de la luz, en búsqueda de la espiritualidad. Hoy nos revelaba, nos daba un comentario importante. Nos decía él que como estudioso de la Biblia, él entendía que estábamos llamados a escudriñar en la fe, a buscar más allá de nuestras narices. Definitivamente, en cierta forma, este hermano hoy nos estaba revelando la importancia de entender que cada ser humano tiene un vínculo de luz, que en cada ser humano habita en su corazón una estrella de luz que merece ser descubierta. Hoy realmente, al hablar de Santa Clara de Asís, inspirada por Francisco de Asís, tenemos que hacer referencia a su carta natal. Una carta natal de esas fuertes. Una carta natal con luna en casa 10. Saturno muy cerca del descendente. Crecimiento y expansión al inicio de su vida. Lo vemos con el ascendente en Júpiter, pero ya hacia el descendente ya vemos el declive un poco de su vida. Santa Clara de Asís, hoy la vamos a analizar sus enseñanzas, su obra de vida. Hay que recordar que, hablando de Saturno en el descendente, un año después de la muerte de Santa Clara de Asís, fue canonizada como santa. Para ello invitaron a todas las hermanas que convivieron con ella en la Santa Iglesia, donde ella habitó, en la Sagrada Iglesia donde ella habitaba,
para que dieran testimonio fiel y fehaciente y contundente de sus enseñanzas, de su obra y de su acción. Era una mujer que estaba entregada a la oración y al amor por el Maestro Jesús. Prácticamente dependía su iglesia de las limosnas que daban los pobres. Se dice que una vez una hermana del convento salió a buscar limosna y regresó llorando porque según ella solo había conseguido un pan, a lo cual respondió Santa Clara de Asís. Comenzó a lavarle los pies a la hermana y le habló del perdón de los pecados, del llamado a perdonar las ofensas y entre otras cosas a entender que en un mundo de pecados y de desgracias nadie está exento de una humillación, ni siquiera ellas que estaban en oración continua, en canto y alabanza, estaban exentas de ser humilladas. Y como lo bien lo revelaba la hermana, inclusive según sus propias palabras, la habían llamado loca. Ante esto, Santa Clara de Asís, ante esta confesión, Santa Clara de Asís decidió lavarle los pies a la monja y hablarle del perdón de los pecados, que en cierta forma era un llamado real y verdadero para que esta monja sintiera el poder de la templanza en su interior. Hay que decirlo, hay que decir que Santa Clara de Asís fue muy influenciada por la oración de San Francisco de Asís, y a partir de allí, a pesar de las presiones de la sociedad, decide inclusive cortarse el cabello, algo que en algún momento de su vida en la iglesia la fueron a buscar con tropas, y cuando el guerrero que la fue a buscar con tropas para llevarse su cuerpo, mandó a que prácticamente la tomaran a la fuerza, esos guerreros, al verla que se había cortado el cabello, decidieron ni siquiera acercarse, ni siquiera tocarla. El guerrero sí decidió acercarse. Ella se aferró al manto del Espíritu Santo, y aferrada al poder del Espíritu Santo, el guerrero le decía que por qué no gritaba. El guerrero le decía que por qué no salía corriendo, huyendo despavorida. Algo a lo cual sencillamente Santa Clara de Asís guardaba silencio. Con el poder de su silencio,
pero aferrada a la luz del Espíritu Santo y con su mirada fuerte, decidió enfrentar al guerrero inmóvil, impávida, frente a lo cual el guerrero ascendió su mirada hacia los cielos y entendió, comprendió la luz que se había abierto, la luz que estaba descendiendo para Santa Clara de Asís. Por lo cual vemos que aun cuando pudiera estar en lo alto este Saturno en casa 7 y esta Luna en casa 10, el poder de la fe de Santa Clara de Asís logró trascender en la tierra mucho más allá de la fuerza de los ejércitos para ser un ejemplo para la posteridad de luz y de fe inquebrantable. Sin duda alguna, una fe que sobrepasaba cualquier tipo de temor. Un nivel de fe que iba por encima de aquellos que con malas intenciones se acercasen a ella. Hay que decir más, hay que decir mucho más. En la carta astral de Santa Clara de Asís se dice que ya desde el inicio de su nacimiento habían personas que estaban augurando que iba a ser una mujer de gran luz en su vida, por lo cual decidieron ponerle nombre de Clara, haciendo alusión real y verdadera del futuro de luz promisorio que tendría en su vida. Hay que hacer referencia que aparece en su carta natal a la Luna en casa 10, lo cual revelaba el poder de luz en su corazón y mente. Al hablar del poder de luz en su corazón y mente, hay que hablar también del poder de sanación que tuvo en su vida. Cuando un fraile comenzó a sentir persecución, cuando un fraile comenzó a sentir la terrible persecución, se sentía realmente perseguido y daba alaridos, al punto que otros tuvieron que agarrarlo de los brazos y llamar a Santa Clara de Asís para que los asistiera en su ayuda, para que asistiera a apoyarlos. Algo a lo cual Santa Clara de Asís respondió acercándose a aquel que estaba siendo víctima de los temores profundos, acercándose a aquel que estaba siendo víctima de esa sensación tan terrible de ser perseguido. Lo abrazó y lo bendijo con la señal de la cruz. Al abrazarlo, fue como que si este hombre recibiera el abrazo de los ángeles. Y al recibir sin duda alguna el abrazo de los ángeles, por intercesión, por intermediación de Santa Clara de Asís, este hombre prácticamente se quedó dormido y al día siguiente se levantó y según sus propias palabras declaró que ya no sentía temores. Según sus propias palabras declaró que ya no sentía persecuciones,
según sus propias palabras, declaró que ya no sentía miedo. Prácticamente este hombre estaba revelando, según su propio testimonio, que realmente había sido sanado gracias a la bendición y la señal de la cruz otorgada por Santa Clara de Asís. Algo a lo cual respondieron los pobres que rodeaban la iglesia se enteraron. Aquellos que no tenían hogar, aquellos que no tenían casa se enteraron y procedieron a visitarla, a pedirle sanación. Se aposentaron cerca de la iglesia para pedirle sanidad a sus vidas, algo a lo cual respondió Santa Clara de Asís con una humildad realmente resaltante, revelando la grandeza que existía en su ser, expresando gran humildad a todos aquellos que la rodeaban, inclusive tratando de minimizar su obra de luz, al decir que ella no era merecedora de tales peticiones, porque quizás ellos habían escuchado que su obra de luz había sido exagerada, o la habían exagerado, pues les dijo que no podía hacer nada por ellos, pero sí los invitó a pasar a la iglesia. Es decir, esta mujer estaba demostrando, a pesar de que las monjas le decían que ahí habían algunos leprosos, esta mujer estaba demostrando su grandeza de luz, su poder de luz personal, al saber compartir con los pobres, pero también saber compartir con aquellos que le pedían ayuda, aquellos que llegaban a ella para pedirle asistencia, pero también aquellos que se encontraban enfermos o se presumía que eran leprosos. Hay que hablar, al hablar de Santa Clara de Asís, de Sol en Casa 2. Y hablando de Sol en Casa 2, hoy nos vamos a reunir en oración con su luz, que debe estar hoy con su gran sonrisa, con su gracia de luz brillando para nosotros. Porque se dice, al hablar de Sol en Casa 2 para Santa Clara de Asís, se dice que después que ella estaba en oración, transmitía gran alegría a todas sus hermanas de la iglesia. Se dice que Santa Clara de Asís llegó a ser hermana mayor de su iglesia, prácticamente se encargaba de dirigir la obra de oración a Dios y al Maestro Jesús, inspirada sin duda alguna en la obra de oración de aquel grande en oración como lo fue San Francisco de Asís. Al hablar de Sol en Casa 2, en cuanto a la carta natal de Santa Clara de Asís, hay que decir que la tenacidad y perseverancia como fortaleza de Dios. En este punto, hablando del Sol, hay que decir que en un momento de su vida llegó el Papa a visitarla, a decirle que prácticamente ella no debía
convivir en unas condiciones de vida tan mínimas. Prácticamente se dice que dormían prácticamente en el suelo, convivían con la pobreza, convivían con los pobres y subsistían de las limosnas. Algo por lo cual el Papa fue a visitarla para prácticamente pedirle que desistiera de su voto de pobreza. Prácticamente fue una especie de orden que le estaba dictaminando, a lo cual la Sagrada Santa Clara de Asís respondió que le perdone sus pecados, prácticamente que tuviera piedad de ella, dándole el perdón de sus pecados, pero jamás ni nunca que renunciara a la devoción y al servicio al Maestro Jesús. Algo a lo cual, a pesar de que Santa Clara de Asís se aferraba al Papa para implorarle que le permitiera seguir su obra de castidad, luz, al servicio de los pobres y viviendo de las limosnas, algo a lo cual el Papa respondió con una negativa inminente. Por lo cual, amigas, amigos, sin duda alguna, Santa Clara de Asís entró en oración hasta que con el paso del tiempo recibió el pergamino del Papa, dando prácticamente una orden por escrito de que Santa Clara de Asís podía seguir con su hermana realizando obra de oración en la tierra, en castidad, porque hay que decirlo, era un cuerpo casto, pero había castidad corporal en ella, pero también castidad mental. Se dice que hay quienes la vieron arrodillada en oración al Altísimo. Seguramente sintieron el gran poder de oración que tenía Santa Clara de Asís. Y así como hoy este hermano nos revelaba que han habido personas que han recibido la luz de Dios efectivamente, en cada ser en el planeta Tierra puede llegar la obra de luz de Dios y manifestarse en diversas maneras. En este momento, en este punto, hay que decirlo, hablando de Sol en Casa 2, sin duda alguna, en Santa Clara de Asís Dios se manifestó en desprendimiento y entrega la voluntad de Dios total, porque fue una mujer que se desprendió de su carácter de noble, de su vinculación con la nobleza, para ir a arrodillarse en oración a Dios y al Altísimo. Al hablar de Santa Clara de Asís hay que hablar de Saturno en casa 7. Los obstáculos se superan con luz personal. Bueno, amigas, amigos, sin duda alguna, hubo un guerrero que intentó sacarla de la iglesia, presionarla con la fuerza del ejército, presionándola, intentándole imponer miedo personal. Y este Saturno en casa 7 que vemos aquí está un Saturno en casa 7, seguramente auspiciado con este Sol en casa 2 que vemos aquí. Le permitió
a Santa Clara de Asís mantenerse firme en la fe. Y al mantenerse firme en la fe, verdaderamente sentir la obra de salvación del Espíritu Santo para su vida. Así que todos los guerreros se retiraron para dejarle en su camino de luz, que es un camino que hoy en día, ya casi 2000 años se van a cumplir de su existencia pronto, más de 1800 años, hay que decirlo, de su existencia corporal. Todavía hoy en día rescatamos la vigencia de la luz de Santa Clara de Asís. La rescatamos como ejemplo para nuestras vidas, porque su obra de luz puede ser ejemplo de salvación para muchos en la tierra, especialmente para aquellos que están en tribulaciones, especialmente para aquellos que son ofendidos. Pueden venir aquí hoy y sentir el poder de obra de luz y de legado que dejó Santa Clara de Asís para la humanidad y recibir salvación, porque frente al ímpetu, frente a la agresividad, frente a la impulsividad, está la respuesta sabia, consagrada en la luz del Altísimo. Está la respuesta sabia que dio Santa Clara de Asís, consagrada en la luz de Dios, cuando con su obra, cuando con su bendición sanaba, pero también cuando con su silencio y fe se defendía de aquellos que intentaban tomar su vida a la fuerza. O cuando, por ejemplo, el Papa intentó, a través de una orden directa, precisa y concisa, intentó hacer que Santa Clara de Asís desistiera de su obra de oración y luz, al ser considerada que no cumplía los requisitos mínimos indispensables para la subsistencia y vida de ella. Se volvió ella a entregar en oración y fe, y también salió victoriosa. Se dice que habían altos líderes religiosos de la iglesia que iban en búsqueda de su ayuda, que iban en búsqueda de su apoyo, para que ella, en su oración fuerte, en su oración poderosa, intercediera por ellos frente al Altísimo en el día del juicio de sus almas. Algo que a dichos líderes religiosos les preocupaba grandemente. Todo ese poder que tuvo que enfrentar Santa Clara de Asís, hoy lo vemos reflejado aquí en Saturno en casa 10. Pero hay más. En su carta natal tenemos a Neptuno en casa 10. Okay, tenemos a Saturno en casa 7 y tenemos por aquí a Neptuno en casa 10. Aquí está Neptuno en casa 10. La espiritualidad brillará más allá de las estrellas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bello!, ¿no? Verdaderamente bonito. ¿Por qué? Porque a un año de la muerte de Santa Clara de Asís, la autoridad eclesiástica de la época decidió otorgarle el nombre de santa,
por su obra, por su luz, por su milagro, pero sobre todo por la fe, la oración que sembró en muchos. Se dice que su luz estuvo encendida hasta el final de su vida. Aún estando postrada en la cama, daba bendición a aquellas hermanas que llegaban a la iglesia. Logró darles bendición y palabra de fe y ejemplo de vida para que ellas continuaran la obra. Pero también supo asignar, realmente supo establecer quién realmente iba a seguir su obra en la tierra, quién realmente iba a seguir su obra en la iglesia. Es decir, fue sabia también al designar una nueva líder para que estuviera presente y darle continuidad a la iglesia que ella había formado, inspirada seguramente por el poder de oración de Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Sin duda alguna, Neptuno en casa 10, amiga, amigo, nos está dando el indicio de que es una mujer que llegó a la tierra para brillar para la eternidad. Y hoy más que nunca la tenemos presente en nuestras vidas como ejemplo. Por ejemplo, amiga, amigo, si usted en algún momento de su vida, usted me estará preguntando, Enrique, ¿cómo me puede servir el ejemplo de Santa Clara de Asís para mi vida? Algo tan sencillo. Usted está en un supermercado y usted se siente cansado y alguien te siente que lo molestan, que le han dicho una mala palabra porque usted interpretó que le dijeron una mala palabra. Seguramente si usted se acuerda del ejemplo de vida y obra de Santa Clara de Asís, estamos seguros que se abrirá esa luz desde los cielos para su vida, para que usted pueda tomar con sus manos y su voz la respuesta más acertada, que lo conduzca a mostrar también la luz que habita en usted por intermediación de Santa Clara de Asís. El ejemplo de Santa Clara de Asís tiene que estar presente en nuestras vidas al respetar a los más pobres y entender que en los más pobres también habita la gracia de Dios, y entender que a ellos también le tenemos que dedicar nuestra obra de luz y darles poder, porque también Jesús amaba a los pobres. ¿Qué les parece, amigas, amigos? ¿Están sintiendo en este momento en sus carnes, en sus propias carnes, la luz de la Santísima Clara de Asís? Eso espero, porque de eso se trata este video, que ustedes puedan asumir para su vida la gloria y obra de Santa Clara de Asís, para que bajo la bendición de esta luz hoy nuestras vidas pueda ser otra totalmente, que de atrás cualquier tipo de oscuridad o vestigio de oscuridad, y solo habite la luz de Santa Clara de Asís como parte de los elementos de valores y de fortaleza, de luz, de fe que Dios desea que habite en nuestras vidas. Porque déjenme decirles algo, amigas, amigos, amados hermanos, hermanas, no se trata de tener santos, no, ni de ser idólatras, no se trata de eso. Se trata de encontrar cómo Dios históricamente en la tierra se ha manifestado y cómo Dios a través de esa manifestación ha dejado su legado de gloria,
para que nosotros habitemos en la gloria de Dios. De eso se trata hoy, y por eso hoy estamos aquí reunidos. Tenemos a Luna en casa 9. Los enemigos caen por su propio peso. Aquí lo tenemos. Hoy, al conmemorar a esta santa, en este día, al que conmemorar a esta santa, vemos a una luna en casa 9. No hay duda que el día de hoy que estamos realizando este video, esto es importante. Esto es importante porque yo considero que parte del legado fundamental de Santa Clara de Asís es buscar el equilibrio, ¿no?, con el oponente. Pero ese equilibrio no se encuentra en el oponente. Ese equilibrio se encuentra en la luz interior. Mire, un hermano hoy que sigue esta palabra de luz me decía lo siguiente: si tú te enfocas en la cola, estábamos ahí en el supermercado, un hermano que se le veía que tenía mucha luz, era como un enviado de Dios. Dios tenía su enviado para que de alguna manera diera testimonio también hoy en este video. Y este hombre nos reveló que había participado en una religión, pero sentía que prácticamente estaba como cercado, pues, que quería más abrirse hacia la nueva era, hacia lo que son los extraterrestres, hacia lo que es la meditación, la oración, y no tener a nadie, pues, que le diga: mira, yo soy tu líder, sino él mismo buscar su luz y entender que todos somos hijos de Dios y que también puede ser un líder de Dios. Él está despertando a su poder espiritual. Y este hermano me revelaba: mira, no te concentres en la cola. No te concentres en la cola del supermercado, porque eso va a traer a tu vida negatividad. Y este hermano me decía: no es malo que estemos aquí. No es malo. Dios quiso este momento por algo. Y sin duda alguna, al hablarles hoy de Santa Clara de Asís, este hombre que decidió olvidarse de la negatividad, es decir, dejó también que la negatividad cayera por su propio peso y se concentró en hablar de la palabra de Dios. Y en medio de una cola de más de 1 hora para pagar en el supermercado, este hombre realmente decidió conectarse con la luz de Dios y le empezó a hablar a todos los que estaban en la cola, haciendo la cola, estando allí de pie. Les empezó a hablar a todos del poder de Dios y cómo él había descubierto el poder de Dios. También revelaba a este hombre algo importante: decía los múltiples caminos, los múltiples senderos de Dios que el Maestro Jesús había traído para nosotros en la tierra, pero también nos revelaba en la palabra de Dios que había que escudriñar esos senderos y descubrirlos, y eso requiere voluntad personal. En ese momento, amados hermanos, hermanas, y podemos cumplir un precepto de Santa Clara de Asís para nuestra vida, en concordancia hoy que tenemos a Luna en casa 9, podemos cumplir el precepto de dejar caer la negatividad por su propio peso cuando nos estamos concentrando en la luz de Dios. Y eso es cierto, y eso ayuda a salvar vidas, y eso es hacedor de milagro. Al hablar de la vida de Santa Clara de Asís,
tenemos que hablar. Seguramente se dice que era una mujer muy bella. Muy bella. ¿Ok? Seguramente muchos llamaba la atención, ¿verdad? Pero, a pesar de su belleza, Santa Clara de Asís decide ir al encuentro con la humildad y buscar la luz de Dios. Allí la tenemos en pantalla, ¿lo ven? Ven la búsqueda de Dios, buscar el encuentro con el fuego sagrado de Dios. Pero no, esta carta nos revela al hablar de la vida de Santa Clara de Asís, que sin duda alguna no faltó aquel que llegó para tratar de intimidarla. No faltó nunca aquel que llegó para tratar de sembrarle miedo, o inclusive para tratar de burlarse de ella, diciéndole, por ejemplo, no, Santa Clara, los pobres no dieron muchos panes, dieron solo un pan duro, cuando en realidad los pobres habían dado muchos panes para que todas las hermanas comieran allí en la iglesia. Pero a pesar de todo ese camino duro y áspero, al hablar de Santa Clara de Asís tenemos que hablar de la laboriosidad. Laboriosidad que se vio reflejada en su vida cuando ella misma limpiaba la iglesia con una palma. Laboriosidad que se vio reflejada en Santa Clara de Asís cuando ella al observar a otras hermanas que tenían su hábito algo digamos imperfecto o con ciertas imperfecciones, no dudó jamás en entregarle su propio hábito a aquellas hermanas que lo necesitaban, porque estuviese el suyo deteriorado. Entonces llegaba Santa Clara de Asís, aun siendo la hermana mayor del convento, y entregaba sus propios hábitos para dar con su obra constancia y fe de su capacidad de entrega y amor también por el prójimo. Por el prójimo. No hay duda que esta carta revela el carácter fuerte de Santa Clara de Asís. Cuando llegaron los pobres al pedirle el milagro de la sanación y la salvación para sus almas, y ella decidió abrirle las puertas, trabajar también para ellos, trabajar no solamente en la búsqueda de Dios, en la oración y en la fe, sino también trabajar para los pobres. Aquí tenemos, amiga, amigo, el mapa astrológico, la fecha de nacimiento de Santa Clara de Asís. Teníamos un Saturno en descenso. Se habla de florecer con el brillo del sol. Aquí está el Saturno en descenso, lo vemos en pantalla. La invitación es la invitación de alguna manera a florecer. Aquí está este Saturno en descenso, aquí está esta Luna en descenso. Nos invita a florecer con el brillo del sol. Es una mujer que nació, ya esta es la astrología aplicada a la geografía, el lugar donde ella nació, allí está Italia, la bota. Y ya desde el punto de vista de los astros, le otorgaban ese florecimiento. Y es que no tengo duda que Santa Clara de Asís se creció frente a los grandes adversarios con luz propia, y ellos cayeron por su propio peso de oscuridad. Eso está más que claro con todos los ejemplos citados que hemos revelado el día de hoy para todas y todos ustedes. Palabra de fe y palabra de oración para el mundo. Aquí vemos en pantalla, amiga, amigo, una verdadera joya astrológica. Es la superposición de las cartas astrológicas, tomando en cuenta la fecha de nacimiento de Santa Clara de Asís,
porque hoy nos vamos a preparar para realizar obra de meditación y oración unidos con la luz de Santa Clara de Asís. Tenemos a Saturno en casa 12, respeto de aquellos que la acechaban. Aquí está. Aquí está. ¿Ok? Respeto de aquellos que inclusive llegaron a acecharla. ¿Ok? Se ganaba el respeto inclusive de su enemigo, de aquellos que atentaban contra ella. Se ganaba el respeto de aquellos que discernían, que pensaban diferente. No llegaba a ella a humillarlos, amiga, amigo. No llegaba a ella en ningún momento a ofenderlos. Más bien, sin duda alguna, algo que hoy en día está vigente, se basaba en su proyecto de vida, se basaba en su misión y visión de vida y la exponía ampliamente. Algo que con su palabra y su gesto ella hacía que prácticamente se diera por sentado, fuera un hecho y que más tarde o temprano fuera probado por el poder en la tierra. Esa es la manifestación de los cielos haciéndose una realidad en la tierra. Hoy, amados hermanos, hermanas, estamos siendo invitados por Santa Clara de Asís a realizar obra de meditación y oración. Por ello hoy vamos a visualizar que nos conectamos con la luz de Santa Clara de Asís. Todas las desgracias, todas las desdichas, todos los males quedan atrás. Hoy ascendemos en la luz bendecida de Santa Clara de Asís y nuestra mente se abre al poder del amor que hoy recibimos de la luz de Santa Clara de Asís. Vemos en pantalla la cruz que representa el amor, la fidelidad al amor que debe estar presente en nuestros corazones. Hoy visualizamos en esta obra de meditación conjuntamente con Santa Clara de Asís. Nos tomamos de la mano con Santa Clara de Asís. Sentimos como Santa Clara de Asís nos otorga su corona de luz para que reinemos en la tierra con corona de luz basada en el amor. Hoy Santa Clara de Asís nos invita. En esta obra de meditación visualizamos que con alas de ángeles, así como vemos en pantalla las alas de esa mariposa, podemos elevarnos a las alturas celestiales de Santa Clara de Asís. Nos sentamos al lado de Santa Clara de Asís. Visualizamos que estamos sentados al lado de Santa Clara de Asís. Y hoy, como hace más de 1800 años atrás, Santa Clara de Asís visualizamos que comienza a hablarnos. Nos dice que tengamos paciencia, que tengamos fortaleza en nuestros corazones y sobre todas las cosas nos da su palabra de entendimiento, de comprensión. Y hoy visualizamos que el poder de Santa Clara de Asís en esta obra de meditación nos otorga el perdón de los pecados. Nos invita, visualizamos hoy que Santa Clara de Asís nos invita a regresar a la tierra a sembrar obra de bien. Visualizamos hoy que aquí en esta conversación celestial que tenemos con Santa Clara de Asís, Santa Clara de Asís nos invita a iluminar nuestro entorno con la luz de nuestros corazones para también traer alegría a aquellos que nos rodean. Y hablando de alegría a aquellos que nos rodean, vamos hoy, tomados en este lugar altísimo con Santa Clara de Asís, en este lugar tan celestial, vamos a hacer obra de oración, tomados de la mano con Santa Clara de Asís. Por ello hoy, Santa Clara de Asís, te damos gracias por acompañarnos en luz.
Santa Clara de Asís, hoy te damos gracias por invitarnos a tu morada celestial. Te damos gracias, Santa Clara de Asís, porque hoy nos has hablado con tu ternura, ternura que es bondad y esperanza para nuestros corazones. El día de hoy, Santa Clara de Asís, te damos gracias porque sabemos que tú nos otorgas tu corona de luz para que reinemos en la tierra con tu sonrisa. El día de hoy, Santa Clara de Asís, te damos gracias porque sabemos que aun cuando nos toque caer en la vida producto del cansancio, del desgano, de la fatiga, tú bendecirás con luz nuestras rodillas para que si podamos sentir fuerza, continuar el sendero, continuar el camino y levantarnos. Hoy, el día de hoy, Santa Clara de Asís, te damos gracias en oración de gracias hoy, porque sabemos que tú nos envuelves con tus alas de ángeles para que podamos elevarnos por encima de la adversidad. El día de hoy, Santa Clara de Asís, te damos gracias porque sabemos y entendemos que tú, a través del legado de palabra, de tu palabra, que se hizo carne en todas y todos aquellos que te siguieron, hoy nos permites comprender mejor tu obra de luz, tu legado de luz y entrega que nos dejaste para ser mejores personas, para ser mejores almas. Hoy te damos gracias, Santa Clara de Asís, porque sabemos que tu mano bendecida acompaña nuestro hombro, porque si nuestra mirada está cabizbaja, tu mano bendecida en nuestro hombro hará que podamos levantar nuestra mirada hacia los cielos y de esa forma sentir también esperanza en nuestros corazones. Hoy, Santa Clara de Asís, te damos gracias en oración, porque sabemos que tú nos das promesa de victoria frente a aquellos que intenten algún tipo de acechanza a nuestra vida, frente a aquellos que intenten dominarnos, para que así también, como brilla en tu mente, en tu cabeza, la corona de luz, de oro y diamante que tú posees, pueda brillar también en nuestra mente aquí en la tierra, corona de luz, de diamante, para que con luz propia nos elevemos de la densidad, para que con luz propia nos elevemos de la adversidad. Amén. Bien, amados hermanos, hermanas, un bonito encuentro con la vida y obra de Santa Clara de Asís, pero también un bellísimo momento de meditación y oración. Espero que hayan ustedes también sentido la luz en sus corazones. Espero que también ustedes hayan sentido las alas de ángeles que hoy Santa Clara de Asís ha traído a nuestra vida para fortalecernos en luz y hacer que podamos sentir en nuestra vida su luz para seguir avanzando con mayor poder de fortaleza. Recuerden, este fue el análisis de astrología y tarot de Enrique, apoyado por los cielos hoy, como siempre. Recuerden que estoy para apoyarlo desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, y mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos.